¿Cómo les va? Vamos a trabajar sobre la teoría del etiquetamiento en criminología. Esta teoría aparece en la década del 60 del siglo XX, es llevada adelante por autores muy conocidos de la sociología norteamericana, como Irving Goffman o Howard Becker, que ahora vamos a estar trabajando algunas cosas de un texto de él muy famoso que se llama Outsiders, que ustedes la tienen para leer. Esa corriente de pensamiento aparece en un contexto histórico muy particular, que es de la Revolución Cultural de la década del 60, donde está presente la lucha por los derechos civiles de las minorías, particularmente la de los negros, las revueltas por la guerra de Vietnam, los movimientos de liberación nacional y las revoluciones de ese momento, la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, que de algún modo marcan ese contexto donde hay una gran agitación desde todo punto de vista. Es una teoría rupturista, rompe en primer lugar con la pregunta tradicional de la criminología, que es sobre las causas del delito, la pregunta etiológica, y en segundo lugar rompe también con algo que hasta ese momento parecía indiscutible, que era el ideario resocializador, es decir, la idea de que alguien sometido a un tratamiento en un lugar de encierro se veía beneficiado, implicaba una cura para esta persona, y que había de algún modo proliferado o hecho proliferar los reformatorios, cárceles, manicomios, ¿no? Y es parte de un movimiento más amplio, el etiquetamiento de desmanicomialización, de la antipsiquiatría, de movimientos de descarcelización que aparecen también en ese momento, es decir, toda una serie de movimientos que ponían en juego lo estatuido, fundamentalmente esta idea del mayo francés, de la imaginación al poder, tiene que ver con esto, ¿no? Con la discusión sobre las jerarquías, ¿no? Las autoridades están puestas en juego en ese momento, y ahí aparece fuertemente la idea del etiquetamiento, que forma parte de todo lo que se llamó la criminología crítica. El etiquetamiento, como yo les decía, pone en cuestión una de las preguntas de la criminología, la más tradicional, que es sobre las causas del delito. El etiquetamiento se deja de preguntar sobre esto y empieza a preguntarse sobre el control social. Edwin Lemerck, que es también un autor muy conocido que trabaja en esta línea, tiene una famosa frase que es que el control social, dice él, produce la desviación. Y es realmente muy revolucionario para ese momento histórico, donde la mayoría de los autores, como vimos en las clases anteriores, se están preguntando sobre por qué alguien comete un delito. Bueno, los autores del etiquetamiento van a dejar de preguntarse esto, van a preguntarse sobre la creación de las normas, es decir, la creación de la etiqueta, la aplicación de la etiqueta y sobre las consecuencias de la aplicación de la etiqueta. Es decir, ¿qué pasa sobre el control social? Esa es la pregunta fundamental. La reacción social y el control social y sus efectos. Vamos a trabajar sobre un autor que se llama Howard Becker. Howard Becker tiene un libro que se llama Outsiders. Ese texto es un texto tradicional muy leído. Howard Becker no es un autor que esté dentro del marco de la criminología, no hace textos sobre esto, no investiga estas cuestiones, pero este texto es muy famoso. Howard Becker trabajó en base a investigaciones sobre músicos de jazz y fumadores de marihuana. Es particular la historia de Howard Becker, está vivo todavía. Él es músico de jazz, por eso le interesa mucho esto. Si ustedes entran a la página oficial de Howard Becker van a ver que está tocando el piano, está en ese contexto musical, digamos. Por lo tanto, es bastante interesante. Tiene otro texto también sobre los fumadores de marihuana, también muy bueno, donde él analiza los procesos para convertirse en un fumador de marihuana. El texto nosotros se los dejamos, se lo subió Marcelo Marasca hace unos días.
Él va a trabajar sobre 3 preguntas: la creación de las normas, la aplicación de las normas y las consecuencias de la aplicación de las normas. Howard Becker empieza el texto con una cita muy famosa que se las puedo resumir en lo siguiente. Dice Howard Becker que los grupos sociales crean la desviación. Esa es una definición fundamental y para ese momento histórico realmente muy rupturista, porque de algún modo está poniendo en juego algo que hasta ese momento era prácticamente inconmovible, la idea de que existían delincuentes naturales, sujetos peligrosos, delitos naturales, como decía Garófalo. Bueno, lo que va a decir Howard Becker y lo que va a decir en realidad el etiquetamiento en general es que el delito o la desviación es una construcción social. Alguien, grupos o personas con poder definen quiénes son los desviados a partir de la creación de las normas que construyen esa desviación. Si yo no penalizo el aborto, no construyo un delincuente que haya cometido un aborto. Si yo no penalizo al fumador de marihuana, no construyo un delincuente, porque no construyo un delito que pueda ser aplicado luego como delito a esa persona. La segunda pregunta tiene que ver con la aplicación de las normas. Es decir, luego de que se cree una norma, hace falta que alguien la aplique. Y también aquí aparece la cuestión del poder. Alguien con poder para aplicar la norma se le aplica a otras personas. Esto es muy interesante porque Howard Becker analiza en el texto 2 conceptos: el concepto de infractor y el concepto de desviado. ¿Quién es el infractor? El infractor es el que viola una norma. Ahora, puede ser considerado o no de acuerdo a cómo se den los procesos de aplicación de la norma. Una persona puede ser infractora, cometer los peores delitos, pero no ser considerado desviado. Como contrapartida, dice Howard Becker, hay algunas personas que pueden o no haber cometido una infracción, pero pueden ser considerados desviados. Ejemplo, pibes de un barrio que se visten de determinada manera y que tienen características vinculadas a un determinado estereotipo, pongámosle pibe choro, que la policía se lo lleva detenido sistemáticamente por averiguación de antecedentes. Eso a un pibe de clase media no le pasa. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad y el personal policial considera a esas personas como sujetos desviados, sin que hayan cometido ninguna infracción. Ejemplos son muchos. Hay uno muy interesante que a mí siempre me gusta hablar en las clases, que es el de Maradona. Maradona le hizo un gol a los ingleses en el Mundial de 1986, antológico, donde gambeteó a muchísimos jugadores, pero también le hizo un gol con la mano a los ingleses. Y para nosotros es un héroe Maradona, y es un héroe por haber metido ese gol con la mano, ¿no? Lo vemos como algo que para algunos puede ser una trampa graciosa, o para otros puede ser un ejemplo de la viveza argentina, para otros puede ser un acto de justicia, porque nosotros en ese momento hacía muy poco que habíamos perdido la guerra de Malvinas y eso había sido muy traumático, y de algún modo esa victoria en el Mundial 86 se vio como una gesta nacional patriótica para algunos, pero para otros no. Por ejemplo, para el arquero inglés. Si ustedes buscan alguna entrevista de Peter Shilton, que era el autor, el arquero del equipo inglés en ese momento, Shilton va a decir que Maradona era un tramposo. Bueno, esa es la idea del etiquetamiento, ¿no? Las etiquetas dependen de procesos complejísimos, pero que básicamente revelan que no existe una cosa como el delito natural. Esto es lo que van a decir los autores del etiquetamiento, ¿no? Tanto para crear una norma, es decir, para crear una etiqueta, como para aplicar una etiqueta, es decir, para aplicar una norma y construir la desviación, hace falta un proceso que tiene que ver con el poder fundamentalmente, con grupos o personas que tienen la posibilidad de definir conductas como desviadas y a personas como desviados.
El tercer punto que van a encontrar en el texto, la tercera pregunta, es sobre las consecuencias de la aplicación de una etiqueta. Y esto es también muy interesante porque de algún modo lo que trabaja Howard Becker es el proceso por el cual se consolida la desviación. ¿Cómo se da este proceso? Dice Howard Becker. Es un proceso que él denomina la carrera desviada. Es decir, cómo alguien se construye como desviado. Y para esto, dice Howard Becker, hace falta, en primer lugar, que a esa persona le apliquen una etiqueta, un estigma, una etiqueta negativa. Esa etiqueta negativa trae aparejada toda una demanda de rol hacia esa persona, se le demanda determinada forma de actuar, que actúe de acuerdo a la etiqueta: delincuente, homosexual, drogadicto, loco. Es decir, hay un estigma que se le aplica y un estereotipo asociado a ese estigma. Y una demanda de rol, por supuesto. ¿Cómo tenés que comportarte como loco? ¿Cómo tenés que comportarte como drogadicto? ¿Cómo tenés que comportarte como delincuente? Esto produce una situación de aislamiento de los grupos sociales. Esto también lo van a encontrar en el texto. Howard Becker dice que se produce un aislamiento de las personas que son etiquetadas como desviadas. Y esto produce dos posibles acciones por parte de la persona que es etiquetada como desviada. Por un lado, la defensa, es decir, alguien que se defiende de la aplicación de esa etiqueta y puede no asumir el rol de desviado, o bien asumir el rol de desviado y empezar a comportarse como desviado, ¿no? Comportarse como desviado implica, dice Howard Becker, que sumado a este proceso de aislamiento que sufre esta persona, muchas veces se incluya en una subcultura desviada. Esa subcultura desviada tiene además una consecuencia, porque sumarse a una subcultura desviada al considerarse desviado hace que primero se aprendan técnicas, discursos, prácticas propias del estereotipo desviado, y que además se construyan justificaciones a esas conductas desviadas, justificaciones que están en el marco de lo que nosotros vimos como técnicas de neutralización. Bien, hasta acá las teorías del etiquetamiento. Muy importante, si ustedes quieren acompañar la lectura del texto de Howard Becker con algún material audiovisual recomendado, yo les recomiendo El Experimento, una película alemana, Das Experiment, se llama así en alemán. Lo van a encontrar por internet, es muy interesante. Y otra película que les recomiendo para acompañar la lectura es Atrapado sin salida, del director Milos Forman, una película de la década del 70 con Jack Nicholson, espectacular peliculón. Los invito a verla para acompañar esta lectura.